Bueno, primero que nada, sean todos bienvenidos a nuestra séptima sesión de nuestra campaña de divulgación científica Enlaces, el valor de transferir. Ya estamos en nuestro séptimo mes. Vimos primero 3 meses de sustentabilidad y productividad forestal. Luego pasamos 2 meses viendo temas relacionados al desarrollo de bioproductos estructurales y no estructurales. Y ahora estamos en nuestro segundo mes de el área de construcción. En este momento, en esta oportunidad, nos acompaña Víctor Rosales. Él es ingeniero civil en industrias forestales de la Universidad del Biobío y tiene un máster en construcción con madera. Es académico de la misma casa de estudios e investigador asociado al centro en el área de construcción. En esta oportunidad, él nos va a presentar componentes constructivos para edificación en base a madera nativa encolada en verde, que es un proyecto que está llevando junto a el también profesor investigador del centro, Gonzalo Rodríguez. Entonces, bueno, sin más que agregar, le doy la bienvenida, profesor. El tiempo es suyo. Muchas gracias, Jessica, y gracias por la invitación que nos han hecho junto al académico el señor Gonzalo Rodríguez eh, para poder contribuir en este programa de enlaces de el proyecto Senamat. Bien, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas los que nos están escuchando a través de este medio. El día de hoy nosotros vamos a hacer unas presentaciones que están en la línea de desarrollo de materiales para la construcción en madera y yo quisiera partir conversando respecto al tema de las características de la madera como material constructivo. Es una presentación que va desde el bosque, digamos, hasta las características principales que tiene este material. Y luego nos acompañará nuestro colega y director del proyecto de Encolado en Verde, quien hará una etapa de difusión del propio proyecto de madera encolada. Bueno, quisiera partir señalando que el material madera es un material natural que proviene de los bosques y estos bosques tienen sus particularidades, principalmente asociados con los distintos tipos de especies. Los bosques se desarrollan en forma natural o están plantados por el hombre o las personas, intentando contribuir al desarrollo económico de las regiones y de los países en general. Y obviamente para poder lograr habitaciones o construcciones de tipo sustentable, que es un tema que hoy día nos motiva a todos como sociedad. En la imagen superior derecha ustedes pueden ver una especie de montaña, un cerro, y una tipología de especie arbórea. En la antigüedad, el ser humano cosechaba los árboles para poder construir sus propios refugios o casas de una forma muy sostenible, con muy bajo consumo de energía y de un sistema constructivo que en esa época era factible de poder ser logrado, que son las casas de tipo tronco, las que uno puede ver históricamente en los países nórdicos y que aún existen algunas viviendas en pie y que datan de hace 800 años atrás, por ejemplo. Se elegían las maderas en función de dónde crecían y el tipo de especie que se iba a utilizar para esa vivienda. Y esto con un pensamiento mecánico, básicamente, para ser usados como pilares o postes y vigas. En la imagen inferior ustedes pueden ver, digamos, una troza que está cortada y que podemos ver dos situaciones de uso como viga. Una viga simplemente apoyada y otra viga que tiene un emboladizo. Y en función del tipo de corte y el crecimiento del árbol, eran elegidas estos tipos de madera. Debemos entender que la madera es un material anisotrópico. Eso quiere decir que tiene propiedades distintas en función de la dirección del crecimiento. Entonces, en la imagen a la izquierda ustedes pueden ver que la dirección del crecimiento tiene que ver con este crecimiento que va desde la base hasta la copa del árbol, y a eso nosotros le denominamos un crecimiento en la zona de longitud de la fibra, o sea, cómo estas fibras se van ordenando verticalmente. Entonces, en la imagen superior izquierda vemos la dirección del grano o de la fibra y se señalan
distintas direcciones, por ejemplo, la dirección tangencial y la dirección radial o la dirección longitudinal. Esas direcciones de crecimiento de este tejido natural, que es la madera, tiene como consecuencia que hay distintas propiedades mecánicas y elásticas asociadas con la dirección de este crecimiento de fibra. Eso, de alguna forma, está recogido por las distintas normas que operan en los distintos países y la forma de calcular la estructura. La madera, además, es un material higroscópico. ¿Qué significa esto? Que como es un material biológico, contiene agua y esta agua genera ciertas repercusiones en este material. Y en la imagen superior derecha vemos al principio la madera cuando está recién cortada desde el bosque, tenemos las paredes de la madera con agua y además las zonas centrales, que son los lúmenes, esto es como imaginarse una bombilla, esta bombilla en el centro también tiene agua. En la medida que empieza a secarse la madera por un proceso natural de intercambio de calor con el medio ambiente, entonces es la primera agua que se empieza a liberar, es aquella que se denomina agua libre, la que está en el lumen, en la parte central de esta bombilla. Y en la medida que esto continúa como proceso y aparece temporadas beneficiosas para este secado, con mejores temperaturas, humedad relativa más baja, o derechamente ya eh, agregación de energía bajo algún proceso industrial, como el caso de los secadores industriales, se empieza a perder agua de la pared, que se conoce como agua ligada. Bueno, cuando se empieza a perder agua de la pared, vamos a ver aquí la bombilla, esta imagen de la pared, empiezan los procesos de contracción en la madera. Entonces la madera empieza a perder dimensiones en la zona radial y en la zona tangencial y menos en la zona longitudinal. Este movimiento que tiene la madera también debe ser observado y debe ser eh, pensado para el diseño de las estructuras con madera y obviamente para originar nuevos materiales en base a madera. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, un corte de la madera en la zona longitudinal o transversal, o sea, es como si estuviéramos viendo por la cabeza la madera en forma aumentada veríamos estas bombillas que son las células, donde está la pared celular y en la parte central el lumen, que hablaba yo que estaba con agua al inicio del proceso. Si empezamos a ver esto un poco más al microscopio, ¿cierto? Con 5,05 micrones, vemos una serie de tejidos dentro de esto y finalmente podemos lograr conocer, perdón, los componentes que tiene este tejido, esta fibra, que son básicamente celulosa, hemicelulosa, lignina y algunos extraíbles también que tienen las fibras de madera. Bueno, esto tiene que ver mucho con los procesos químicos y tiene que ver mucho con aquellos procesos de encolado, por ejemplo, que uno desarrolla sobre las especies de madera para lograr configuraciones distintas, vigas de tipo laminadas, por ejemplo, o paneles de CLT, o paneles de OSB, o en general eh, la posibilidad de trabajar con materiales plástico madera, o los procesos de encolado, como bien lo mencionaba al principio. Tema que vamos a ver con el profesor Gonzalo Rodríguez. Este material higroscópico, aparte de tener estas posibilidades de tener humedad, ¿cierto? Desde el principio al fin, y generar estos cambios dimensionales que bien les mencionaba, esto también debe ser considerado en el caso de el tipo de uso que se va a dar en la madera. Entonces, la madera va a estar finalmente sometida a una estructura y esta estructura hay que conocer esta condición de servicio. Esta condición de servicio, por ejemplo, si la madera va a estar en un espacio totalmente cubierto y con algo de calefacción sobre ese espacio, o va a estar cubierto parcialmente y va a haber humedad y corrientes de aire sobre esta zona que vienen del medio ambiente, o podría ser un espacio totalmente cubierto, pero además, dada la funcionalidad de ese espacio, podría tener eh, alta humedad relativa al espacio, como el caso de una piscina, una terma, o el caso de un baño, por ejemplo, o una cocina.
Y también tenemos aquellas estructuras que no tienen ningún tipo de cubierta, como las pérgolas, los puentes fabricados en madera o los juegos infantiles. Un poco en esta zona es donde hemos querido con el proyecto que va a contar Gonzalo, hacer alguna eh, apuesta o en general generar componentes constructivos para este tipo de condición de servicio. Entonces, estas condiciones de servicio son las que generan mayores problemas en la madera porque la madera se encuentra al descubierto totalmente y hay que entender que el árbol, propiamente tal, tiene una corteza que es la que cubre la madera y la que protege a la madera de los agentes biológicos. Y cuando nosotros ocupamos la madera, la parte central del árbol, la estamos sometiendo nuevamente a estas condiciones de ambiente y debemos tener procesos constructivos controlados, métodos de preservación o utilizar las especies que correspondan para este tipo de condiciones de uso. Estas condiciones de uso además se asocian con el clima del lugar. Entonces, la misma norma NSH 1198 nos señala los contenidos de humedad de equilibrio para las distintas zonas constructivas en el país, digamos, o las distintas ciudades o en las distintas regiones que podemos estar cercanos a estas ciudades que se declaran. Por ejemplo, si vemos el caso de Concepción, la ciudad donde vivo yo, en la ciudad de Concepción se logra un contenido de equilibrio para la madera del orden del 19%. Eso quiere decir que los componentes estructurales podrían estar trabajando a ese contenido de humedad más o menos en el largo plazo, en el tiempo. Pero si la estructura de madera se instala en Sewell, un campamento minero que está cercano a Rancagua, el contenido de humedad de equilibrio es muy bajo, es del orden del 9%. Entonces, esta información yo la debo tomar en cuenta para poder diseñar mis estructuras de madera y diseñar zonas, por ejemplo, que permitan absorber ciertas deformaciones producto de la contracción e hinchamiento y también señalar cuáles son aquellas piezas que deben tener un grado de protección mayor en función de su condición de uso. Entonces, la humedad es un tema que hay que estar controlando tanto cuando se producen elementos estructurales de madera o se generan estos elementos estructurales, como cuando ya se van a colocar en servicio. Y una forma de controlar la humedad es a través de normas que nos permiten, a través de la diferencia de masa, generar información respecto al contenido de humedad de las piezas. Esto se puede ver a través de la norma chilena NSH 174, por ejemplo, y o bien utilizar instrumentos de tipo capacitivo, por ejemplo, o por electrodos de resistencia que nos permiten entregar información del contenido humedad de la madera, evidentemente con instrumentos calibrados y calibrados en función de la especie, porque también hay que conocer con qué especie estoy midiendo esto. Los contenidos de humedad que se requieren para la construcción con madera en Chile siempre son del orden de menor al 20%. Eso es lo que incluso estipulan nuestras normativas. El contenido de humedad para uso estructural debe ser menor al 20% y en función de la zona climática donde se puedan realizar estas construcciones. No hay que olvidar tampoco que la madera puede absorber agua, porque es higroscópica, o sea, puede, en función de este ambiente, puede perder agua como puede absorber agua. Cuando absorbe mucha agua, se señala sobre el 22%, empieza el riesgo de los ataques biológicos, porque aquí se genera, ¿cierto?, las condiciones ideales para el crecimiento de hongos y el ataque también de insectos. Entonces hay que cuidar también la posibilidad de tener zonas con agua en la construcción, durante la etapa de construcción, por ejemplo, en aquellas ciudades donde el clima eh, normalmente sea del tipo lluvioso, hay que considerar en el montaje formas de proteger los elementos constructivos en madera. Y también entender el camino del agua en la estructura y en las zonas donde están normalmente las bajadas, eh, eh, diseñar, realizar la protección por diseño en la estructura o maximizar el control de esa estructura para evitar el daño de los elementos estructurales de las viviendas.
Bueno, otra de las características que tiene la madera también es que depende de cada especie, tiene distintas densidades. Hay especies que son altamente densas, o sea, que la masa por unidad de volumen es mucho más alta que otras especies donde la masa por unidad de volumen es mucho más baja. Eso tiene también algunas repercusiones, sobre todo a nivel de las conexiones, que son temas que también se abordan para la construcción en madera. Y he aquí marcado el pino radiata que tiene un valor medio de una densidad anhidra, que las densidades también dependen del agua. Por eso entonces aparecen distintos conceptos. La densidad anhidra es aquella que la madera donde no tiene agua, o sea, hay 0% de agua, o bien la densidad normal, donde la madera está al 12% de contenido de humedad, o la densidad básica, donde la madera está en verde. Entonces aquí estamos hablando de la densidad anhidra, y ese valor es del orden de 450 kilos metro cúbico para el caso de pino radiata. Y el valor característico, o sea, aquel valor que cumple con el 5 percentil de una curva, ¿cierto? Que tiene que ver con la estadística, es del orden de 370 kilos metro cúbico. Si comparamos esto con el eucalipto, entonces estamos hablando de madera, pero de otra especie, el- 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 la magnitud, ¿cierto?, es del orden de 800 kilos para el valor medio y de 543 kilos para el valor característico. Nosotros en el proyecto que va a conversar brevemente, o sea, posteriormente Gonzalo, trabajamos con el Raulí, que tiene una densidad de 510, trabajamos con el Roble, que tiene una densidad de 630, y trabajamos con el Coihue, que tiene una densidad de 650 kilos metro cúbico. Eh, para poder generar elementos laminados o vigas laminadas para la condición de servicio 3, aquella que está en el exterior. Lo veremos a continuación. Las maderas también hay que entender que son biodegradables, y hay especies que son durables por los contenidos de extraíbles que tienen o taninos que tienen las especies. Entonces, en Chile, por lo menos, la norma chilena asociada con la 789, 790 y 819 hablan de los temas de preservación de maderas durables, no durables, y de los preservantes que se tienen que utilizar en el caso de ser necesario. Y las especies muy durables en Chile son el roble, el ciprés de la Huayteca y el alerce. Bueno, el alerce no es posible utilizarlo porque es una especie protegida. Hay una ley que prohíbe, ¿cierto?, la corta de alerces. Eh, Nosotros para la construcción con madera debemos intentar imitar también el ciclo biológico que tienen las maderas. Las maderas crecen, se desarrollan, hacen un bien ambiental en general cuando por causas naturales o externas la especie es cortada, luego se degrada absolutamente y vuelve a ser parte del ciclo. Nosotros utilizamos esta madera con fines constructivos, y la idea es que esto se imite al ciclo biológico, que imite el ciclo biológico. Entonces hoy día aparecen estrategias asociadas con la sustentabilidad respecto al uso posterior de las edificaciones, por ejemplo, en el desarrollo por cascada que se denomina, utilizar las piezas N veces, una vez que se desarma una construcción, utilizarla en muebles, utilizarla en componentes nuevos, componentes constructivos, etcétera, y evitar quemar los elementos constructivos una vez que termina el fin de uso de la construcción, eh, y evidentemente, si es posible nuevamente ingresarlo al ciclo biológico, perfecto, eso es lo que hay que intentar. La madera también es un material que se degrada con la radiación ultravioleta. Hay la energía de los eh, rayos UV, normalmente va quemando la superficie, por eso no es muy recomendable, sobre todo si no están normalmente asociados con temas de mantenimiento de las estructuras, dejar las estructuras totalmente expuestas al sol. No olvidemos que el mensaje que nos da la naturaleza es que la madera se reviste, se recubre con esta capa que se llama corteza. Entonces aquí aparecen una serie de tratamientos desarrollados que son en base a pintura, a tintas y a formas de protección para evitar
efectos como esto, que podría ser por alguien valorado incluso como el envejecimiento natural de una estructura, y si eso no es deseado, hay que buscar estrategias de protección. La madera también es un material combustible, está constituida por carbono, pero tiene mejor comportamiento frente al fuego comparativamente con otros materiales. Sobre todo si los elementos constructivos son de grandes dimensiones, o sea, si son, por ejemplo, de 10 centímetros por 10 centímetros de sección, de ahí hacia arriba, se habla de una autoprotección durante un evento de incendio a través de la capa de carbonización, lo cual ralentiza que se consuma parte del elemento constructivo. También existen pinturas que retardan la acción de la llama. Eso es parte de los desarrollos. Y existen productos que se impregnan dentro de la madera que tienen un costo distinto y que hacen que la madera tenga un retardo mayor. La madera también es un material dieléctrico y por lo tanto no conduce la electricidad, sobre todo, o sea, cuando se encuentra seca como material, porque si hay humedad, si hay agua, evidentemente el agua sí va a conducir la electricidad. Y esa propiedad, ¿cierto?, ha permitido el desarrollo de estos instrumentos que detectan ciertos temas asociados con la resistividad que depende de la humedad en la madera. Por eso entonces somos capaces de, a través de estos instrumentos, detectar rápidamente la humedad que tiene cada pieza de madera, en función de la especie y con instrumentos calibrados, como bien les señalaba. Existen otras características ya asociadas cuando hay un sistema constructivo. Entonces la madera sí es un material de aislación acústica eh, que tiene ciertos niveles de protección y la acústica nos permite también detectar algunas propiedades mecánicas eh, a través de la detección de esta onda acústica y gracias a que la velocidad de la onda se propaga a través del material. Entonces, con eso podemos detectar ese tipo de propiedades. La madera también es un material, comparativamente con otros, que tiene mejores prestaciones respecto a la conductividad térmica. Em, si se compara, por ejemplo, un elemento constructivo de CLT con un hormigón armado, eh, tiene una ventaja, ¿cierto?, desde el punto de vista del uso o de la cantidad usada de material cuando uno compara temas asociados con los temas térmicos. Entonces, eso también es una ventaja. Bueno, también la madera ofrece posibilidades arquitectónicas, eso es muy conocido en general por el mundo del diseño y la arquitectura, que permite conformar distintas formas y estructuras, y que son muy valoradas también por la sociedad, que permite, ¿cierto?, mejorar los entornos, eh, por ejemplo. La madera nos permite aumentar la velocidad constructiva porque es posible industrializar y prefabricar, transportar materiales livianos y generar estructuras, ¿cierto?, en muy poco tiempo. Entonces, hoy en día los desarrollos han llevado a que los edificios construidos en base a madera en la etapa constructiva tengan una velocidad del orden de un piso por semana como máximo, digamos, y logrando estructura en menos de 2 meses, ya que están prontas a ser entregadas. Bueno, hay otra característica que tiene que ver con la madera en el sistema constructivo que otorga menor peso, menor masa. Entonces, cuando edificamos madera, eh, podemos tener ahorro en las fundaciones, producto de esto. Y esto también facilita el comportamiento en las zonas sísmicas, porque tenemos baja masa, digamos, en esto. Pero hay que realizar todos los análisis que tienen que ver con la torsión de los edificios, que tienen que ver también con la conexión de cada uno de estos edificios en madera, y también la posibilidad de integrar otros materiales dentro de esta construcción con madera, eh, para poder rigidizar estructuras o permitir, por ejemplo, salvaguardar aquellas zonas que son húmedas, por ejemplo. Bueno, finalmente uno de los temas que hoy en día está eh, siendo trabajado por toda la humanidad, producto de la
crisis climática que vivimos con la idea de estabilizar el clima, es el tema de la sustentabilidad. Bueno, los elementos constructivos en base a madera podemos ver a través de esta publicación del señor Jaibo en el año 2017 que comparó distintas construcciones de madera y de hormigón armado y bueno, nos da a entender que el tema de las emisiones de CO2 eh, eh, son menores cuando uno construye con madera. Eh, Aquí sobre todo hay un ahorro en la etapa de construcción del edificio, hay un ahorro también a nivel del material, porque el material tiene un balance negativo inicialmente y si uno compara con los mismos niveles de operación y el mismo tiempo de vida de la construcción, y obviamente integrando esto a los ciclos de reciclaje, la madera tiene grandes ventajas comparativamente con otros materiales hoy en día, digamos, hoy en día en función de cómo nosotros conocemos los materiales. Y además hay que entender que hay una meta país al 2050 de la economía cero carbono, el net cero que se conoce, y debiéramos tener muchos desarrollos en ese sentido. Y un poco el proyecto que originamos con el profesor Gonzalo Rodríguez eh, va en eso, digamos, de uno de los procesos que tiene la madera normalmente, evitar consumir menos energía y eh, finalmente hacer una contribución ambiental destinada a un uso de aquello, digamos. Esa es un poco la investigación que estamos desarrollando y que ustedes verán a continuación seguramente. Bien, muchas gracias por poder compartir esto y además los dejamos invitados a seguirnos, ¿cierto?, en aquellas plataformas que nos permiten. Profesor, muchísimas gracias a usted por su exposición, de verdad bastante enriquecedora, sobre todo porque se desmontan algunos mitos con respecto al uso de la madera para estructuras. Hay personas que piensan que, bueno, si construyen con este material, ya sea una casa, un edificio habitacional, o sea, piensan que es mucho más susceptible a incendiarse o de repente no saben todos los beneficios a nivel de térmico que pueda tener, de flexibilidad y más sabiendo, bueno, que estamos en un país sísmico también. Entonces, bueno, me pareció bastante interesante su exposición. Ahora Gracias. bien, em, vamos a continuar con el profesor Gonzalo Rodríguez. El profesor Gonzalo Rodríguez es arquitecto egresado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y doctor en ingeniería de la Universidad de Burdeos, Francia. Académico también de la Universidad Católica y también forma parte del equipo del Centro Nacional de Excelencia para la Industria de la Madera. Es investigador asociado en el área de construcción. Y bueno, adelante, profesor, le doy el espacio para que empiece su exposición. Muchas gracias, Jessica. Muchas gracias a Enlaces de Senamat por darnos esta oportunidad. Le- Les digo buenos días a todas las personas que estén presentes en este webinar y parto por agradecer la excelente clase que nos hizo el profesor Víctor Rosales de la Universidad del Biobío, que bueno, sienta bases importantes para lo que vamos a ver a continuación, que es un proyecto financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, y el proyecto tiene el nombre que ustedes ven, Componentes Constructivos para Edificación en base a madera nativa encolada en verde. Es, como les digo, un proyecto que concursó al Fondo IDEA de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo y estamos trabajando, terminando, digamos, ya con el equipo de la Universidad del Bío Bío y con nuestro equipo desde la Universidad Católica. Las últimas fases de este proyecto que les vamos a mostrar a continuación, ¿cierto? Lo primero es que
la pregunta es ¿por qué nos interesa trabajar con madera nativa y por qué encolarla en verde? Son dos cosas que podrían estar dentro de las preguntas que ustedes estén haciendo. Lo primero tiene que ver con que la madera nativa, eh, por la producción que tenemos hoy día, por los tipos de bosques que hay en Chile, tiene una condición o una característica de salida donde los productos que se obtienen tienen tamaños insuficientes para la construcción. Una gran mayoría de ellos, no todos, pero sí un buen volumen. Y eso hace que maderas de muy, muy buena calidad se estén utilizando en vez de eh, tener un rol en estructuras, por ejemplo, de construcción, de arquitectura, se están usando simplemente para alimentar chimeneas, ¿no es cierto? Se está usando como leña. Y eso nos parece que es lamentable, entonces nos aparece la pregunta de qué podemos hacer, cómo podemos recuperar esa madera que tiene esta condición de tamaño insuficiente, que por defectos tampoco tiene su buena acogida, ¿no es cierto?, como material posible de construcción. Entonces, planteamos nosotros un proyecto de investigación que nos permita analizar, conocer esta madera y testear una técnica de encolado que es distinta a lo que se hace habitualmente. Como explicaba el profesor Víctor Rosales, la madera habitualmente se utiliza o se debe usar bajo el punto de saturación o bajo el 20% en realidad del contenido de humedad y los encolados en general se deben hacer con maderas secas porque los adhesivos exigen eso. Entonces, nosotros, tomándonos de una experiencia internacional sobre encolado con maderas con alto contenido de humedad, quisimos testear especies nativas chilenas, las que vemos en pantalla, ¿no es cierto? Está la lenga, coihue, raulí y roble para ver de qué manera podíamos nosotros eh, encolar estas maderas en un estado verde. Estas maderas, acuérdense que vienen en un tamaño que no nos satisface desde el punto de vista de la construcción y por lo tanto, cómo transformarlas en un producto de mayor dimensión. Entonces planteamos este recorrido, ¿no es cierto?, que involucra conocer la madera, estudiarla, eh, verificar sus condiciones de su calidad mecánica, ¿no es cierto?, mediante instrumentación no destructiva y llegar a un encolado que nos permita tener un producto de mejores condiciones. Eh, una vez que ganamos el proyecto FONDEF, financiado por ANID, decidimos trabajar entonces con maderas que vienen del bosque nativo, que tienen alto contenido de humedad y realizamos encolados bilaminados básicamente, y los testeamos hicimos pruebas de cisalle, pruebas de laminación y de estabilidad dimensional. Esto quiere decir, analizamos la capacidad de la adhesión, la resistencia de la adhesión en cisalle, la resistencia de esa adhesión simulando un envejecimiento en el tiempo y la estabilidad dimensional para ver de qué manera este encolado en una etapa previa al secado nos permite estabilizar la madera y tener menos de problemas o defectos producto del secado, que es un punto muy sensible para la madera, tal como lo dijo el profesor Víctor Rosales, es cuando la madera pierde volumen, ¿no es cierto? Y por lo tanto es cuando la madera se tuerce, cuando la madera se raja, y tomándonos de ese límite, ¿no es cierto?, de ese momento en que la madera sufre estas deformaciones, pensamos que el encolado en verde era una buena idea y por eso mismo estudiamos la estabilidad dimensional entonces que se produce luego de nuestro método de encolado en verde que
nos da la ventaja de estabilizar efectivamente la madera. Para revisar, para ver cómo se comporta la madera, como les decía hace un momento, eh, trabajamos con madera que viene húmeda de los aserraderos. eh, Verificamos su calidad mecánica mediante instrumentación no destructiva, ¿no es cierto? Por vibraciones, como explicaba el profesor. Y con esta madera húmeda hicimos nuestros testigos, ¿no es cierto? Unas probetas pequeñas a las que, además de someterlas a ensayos mecánicos, como decíamos hace un momento, también quisimos verlas a nivel microscópico con distintas técnicas que nos permiten entender qué es lo que está pasando con la madera y el adhesivo, y también que nos permite entender o que nos permite ver quizá mejor las características propias de cada una de las especies que podrían estar afectando en la calidad del encolado. En ese sentido, eh, tuvimos entonces el uso de una técnica que nos permite por ángulo de contacto de una gota de agua, ¿no es cierto?, sobre una superficie, ver la permeabilidad que tiene la madera, por lo tanto, estimar su porosidad y mediante microtomografía computarizada pudimos ver cuál era la relación que se produce o cuál es la relación que se produce de avance del adhesivo dentro de la masa o de la estructura de la madera. Los resultados que tuvimos con nuestras maderas, o que hemos tenido hasta ahora con nuestros ensayos, ¿no es cierto?, muestran que el encolado es posible de realizarse tanto en cisalle como en delaminación. Alcanzamos a tener resistencias suficientes para decir que la técnica está bien encaminada. Hay pruebas más difíciles, de laminación es una buena exigencia, porque bueno, tiene que durar esta madera encolada en el tiempo y por lo tanto nos interesa mucho que pueda pasar bien esas pruebas y estamos logrando ya resultados que son muy, muy buenos. Tenemos que seguir mejorando evidentemente la técnica, pero ya los resultados nos muestran que vamos muy, muy bien encaminados. Para entender un poco más las técnicas utilizadas de análisis que nosotros aplicamos en nuestra metodología, tenemos a la izquierda, pueden ver, dos imágenes que nos muestran la distribución de la porosidad que nos interesaba analizar en nuestras especies para entender la relación de, el adhesivo y la madera, ¿no es cierto?, cómo se comporta uno con el otro en cuanto a esa disponibilidad de poro. Luego, en la imagen central arriba, podemos ver cómo mediante la técnica micro-CT pudimos ver cuánto adhesivo penetra en las fibras de la madera y sacar evaluaciones, ¿no es cierto?, de esa cantidad de adhesivo que logra anclarse en las fibras de madera. Y en la imagen inferior central podemos ver fotos de la gota de agua que aplicamos para verificar el ángulo de contacto y ver qué tanta permeabilidad tiene o no la superficie de madera que estamos usando. Y como una última etapa del proyecto, y aquí voy a darle la palabra al profesor Víctor Rosales en esta diapositiva, y bueno, podemos compartir, ¿no es cierto?, en estas dos últimas, ¿no es cierto?, la palabra. Nos va a contar de los resultados que hemos obtenido ya con los ensayos que se han hecho sobre piezas que tienen una dimensión un poco mayor. Ya estamos pasando del laboratorio a una situación que se aproxima más a los tamaños que nos interesa realizar con esta técnica. Entonces, Víctor. Bien, Gonzalo. Eh, Como bien lo señalaba el profesor Gonzalo Rodríguez, eh, esta técnica nosotros la desarrollamos en el marco del proyecto y este proyecto de investigación. Y al principio, que fue lo que presentó, fueron pequeñas piezas bilaminadas
muestras que son a nivel de laboratorio, de baja escala. Y en este último tiempo, yo diría de octubre a mediados de diciembre del año pasado, ya logramos constituir elementos laminados de un tamaño mayor, eh, pero siempre en condiciones de laboratorio. O sea, nosotros hoy día entendemos que tenemos un TRL4 desde el punto de vista del desarrollo de la técnica. Ustedes pueden ver en la imagen que está a mano izquierda, las vigas que se constituyeron de la especie de Nothofagus obliqua. Eh, Hay una serie de códigos porque estas láminas que constituyen este elemento laminado son íntegras, no hay un proceso de finger joint aún entre láminas y deben ser caracterizadas desde el punto de vista de sus propiedades mecánicas individuales y desde el punto de vista del procesamiento que fuimos realizando para lograr este encolado en verde. Entonces, la humedad que tienen esas vigas cuando se manufacturan las lamelas o las piezas está comprendida en el rango del 21 hasta el 28% de humedad. Y entonces ahí se encola y se pega en verde. Luego estas vigas son trabajadas como elemento estructural, es decir, se cepillan, se llevan a las dimensiones finales y constituimos elementos del orden de 50 milímetros de ancho por una altura de 100 milímetros para hacer las comparaciones con algunos elementos en seco. Y se hizo un ensayo destructivo con un ensayo en flexión, con una carga, ¿cierto?, aplicada en 2 puntos y logramos obtener resultados que son bastante satisfactorios para un elemento laminado de esta característica. Eh, el largo que pudimos constituir hasta a la fecha es del orden de los 1900 milímetros, o sea, son 1,90 m. Pensando en estas estructuras que les señalaba en la presentación anterior, que están asociadas con los juegos infantiles, con las pérgolas. Entonces, la ventaja que tiene estos elementos es que ocupan la lámina íntegra, completa, con algunos defectos que tiene la madera o algunos atributos que también tenemos el proceso de selección en el marco del proyecto. em, y no tienen preservantes. Entonces no hay preservantes que dañen el medio ambiente y que puedan estar en contacto normalmente con las personas. Eh, no digo que no hayan preservantes de última generación, hay preservantes muy amigables con el medio ambiente, pero esto requiere siempre doble procesamiento, más energía, etcétera. Entonces eso es un poco lo que nos motiva dentro del marco de desarrollo de este proyecto. Bueno, eso es lo que podría contar, Gonzalo. Em, yo creo que es fundamental también explicarle a la audiencia que hemos podido desarrollar desde el punto de vista científico. Así que te dejo el pase. Muy bien, Víctor, muchas gracias. También dentro de la producción o resultados, ¿no es cierto?, que tiene este proyecto, hemos podido comunicar ya mediante 2 publicaciones científicas. Primero, una bibliometría, ¿no es cierto?, que habla sobre distintos investigadores que han trabajado la técnica de encolado en verde. Fue el aprendizaje que nosotros hicimos buscando en todo el mundo y durante 20 años, ¿no es cierto?, qué es lo que se había hecho sobre el encolado en verde, que es la técnica que nos interesa y que es una técnica que llama mucho la atención en Chile porque habitualmente no se trabaja la madera verde, lo que se quiere es que esté lo más seca posible. Entonces, ahí vuelve a ser la precisión que Víctor ya lo dijo en algún momento. El encolado en verde, es decir, el proceso de encolado se realiza en verde, pero la madera se desempeña luego en seco. ¿Ya? No estamos buscando necesariamente trabajar con madera húmeda, eso sería otro proyecto. Eh, entonces, pensando en el proceso, quisimos aprender de otros científicos, aprender de las técnicas que se utilizan en otros países y evidentemente nos encontramos con que las realidades de las especies utilizadas en otros lados no necesariamente son las mismas de las especies nativas que nosotros quisimos testear y por lo tanto eso dio pie a que nuestro proyecto tuviese mucha novedad y fuera de interés para el público o para la evaluación de ANID, en este caso, que fue la que nos permitió
realizar el proyecto con fondos nacionales, ¿no es cierto? Y por último tenemos el segundo paper, que ya es un paper que muestra los resultados que nosotros hemos tenido en nuestra investigación y por lo tanto es el producto principal a nivel científico que nuestro proyecto tiene como difusión. Entonces, Víctor, no sé si quieres redondear algo más. No, señalar simplemente, Gonzalo, que el enlace de Senamat nos ha permitido generar la difusión necesaria de este proyecto, que es un tema que está comprometido con ANIT, y entendemos que esto es una de las formas de realizar la difusión. Así que volvemos a agradecer simplemente la invitación. Eso por mi parte. Muchas gracias, Víctor. Gracias, Jessica. Y gracias a todos los presentes. Muchísimas gracias a los dos, de verdad, por su compromiso, por este proyecto también, está buenísimo. Tengo dos preguntas que quisiera, bueno, dos dudas que quisiera aclarar con ustedes y que sé que muchas personas también se pueden estar preguntando después de esta presentación. Voy primero con el profesor Gonzalo. Concretamente, este proyecto, ¿cuáles podrían ser los aportes para la industria de la construcción con madera en Chile que pudiesen surgir a partir de este proyecto? Mira, esa es una pregunta bien interesante porque el hecho de poder procesar madera que está en condiciones de humedad no adecuadas para los procesos que se espera tradicionalmente, le da la posibilidad a pequeños productores y medianos productores que no tengan necesariamente equipamiento de secado, la posibilidad de que sus maderas sean procesadas igual, sin tener que incurrir en gastos mayores, digamos, de secado. Entonces tiene esa ventaja que es bastante grande. Eh, Tiene la ventaja que permite también ahorrar consumo energético en el área industrial, porque nosotros podemos con esto demostrar que es factible reducir el tiempo de secado de las maderas. No necesitamos que estén al 12%, podemos encolarlas sobre el 20%, y eso lo tenemos muy claro, se puede hacer. Y la resistencia en el tiempo, como dije hace un momento, es buena, digamos, por la delaminación lo demuestra. Así es que tiene también ese factor. Desde el punto de vista de la sustentabilidad, el utilizar menos horno de secado también implica menos emisiones de CO2. Por lo tanto, estamos reduciendo la producción de gases de efecto invernadero mediante un proceso que tiene este factor de uso de horno que es reducido, podríamos decirlo. No pretendemos necesariamente eliminarlo, pero sí por lo menos podemos aportar una reducción. Y eso va a tener necesariamente repercusiones positivas en la industria que procesa la madera y en la industria forestal, evidentemente. Y de acá precisamente se desprende mi segunda pregunta. Estaba dirigida a usted, profesor Víctor. ¿Existe algún criterio en la selección de especies para luego utilizar este material para la construcción de edificios, por ejemplo? Em, ¿Hay alguna diferencia si se selecciona tal especie para un edificio o para una casa? O sea, ¿existe como esa diferenciación, algún criterio? Es muy interesante su pregunta, porque además tiene varias derivadas la respuesta. A ver, Lo siento. primero, porque el construir con madera es posible con la mayoría de las especies, por no decirla con todas. Eh, yo digo la mayoría y me refiero casi con todas porque hay especies que están protegidas. ¿Vale? Em, Claro. y eso también tiene que ver con este concepto de, a ver, la cercanía, por ejemplo, que yo tengo con la edificación que pretendo realizar. O sea, por ejemplo, si voy a realizar un- una edificación en Puerto Natales, por decir algo, geográficamente hablando, evidentemente a lo mejor
la persona que está a cargo del tema arquitectura quisiera promover la economía local, quisiera tal vez utilizar las especies que son más cercanas. ¿No? Eso por un lado. Ahora, si mi problema es estructural, por ejemplo, la edificación, claro, tendré que utilizar especies que tienen mayor resistencia en flexión o en la compresión perpendicular a la fibra, en función de lo que ande buscando, o aquellas especies que en ciertas zonas de la edificación me permitan mayor durabilidad, incluso permitiéndolo en algunos casos combinar especies. De hecho, cuando uno diseña con madera en Chile para las especies nativas, es posible la combinación estructural, porque hay clases resistentes que son las clases F, donde agrupan distintas especies en la misma clase estructural. Entonces, es como que decir que el coigüe con el roble son lo mismo estructuralmente hablando. Eso es lo que me intenta decir esa norma. Ya. Y bueno, después desde el conocimiento o del desarrollo de productos de ingeniería, bueno, hay especies que eh, por su modelo productivo, por su forma de procesamiento, tienen mejores ventajas eh, y que además están en el ciclo de la sustentabilidad porque se utiliza en terreno, se planta, se cosecha, se utiliza, se vuelve a plantar, etcétera, etcétera. Entonces, y eso está normalmente asociado con las especies de rápido crecimiento y que de alguna forma nos permiten construir elementos de ingeniería de alta capacidad y que uno puede utilizar en distintos elementos dentro de un edificio, llámese una losa o llámese un muro o una cercha o una viga doble T. Eh, por eso le decía que su pregunta es interesante y que tiene varias derivadas desde el punto de vista de la respuesta. Muchas gracias, profesor. De verdad, bueno, a los dos, muchísimas gracias por sus presentaciones. Sé que va a ser de gran valor para las personas que nos están escuchando. Para recordarles un poco a las personas que han acompañado esta campaña desde nuestros inicios y a las que se están incorporando el día de hoy, bueno, estamos en nuestro séptimo mes de enlaces y desde julio del año pasado hemos estado entregando información relacionada a todo lo que tiene que ver con la cadena de valor de la madera. Empezamos hablando sobre la sustentabilidad de nuestros bosques y la productividad forestal. Luego pasamos a hablar sobre el desarrollo de bioproductos estructurales y no estructurales. Y finalmente estamos durante 4 meses vamos a ir abordando temas relacionados a la construcción con madera, que precisamente el día de hoy estamos abordando el desarrollo de materiales de madera para la construcción. Entonces, mi invitación para todos, incluso para ustedes, profesores, es que visiten nuestra página web. Estamos como www.cenamat.cl. Acá podrán ver en una de nuestras secciones una página que dice enlaces y ahí se desprende todo el material que hemos subido desde julio del año pasado hasta la fecha. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como sin.uc Chile en Facebook, en Instagram estamos como @sin.uc, en Twitter como Senamat Piso Chile, si mal lo veo por acá. Sí, Piso Chile y en LinkedIn estamos como Senamat o Centro Nacional de Excelencia. Entonces, el próximo mes estaremos hablando con el profesor y también investigador del centro, Felipe Victorero. Él es también arquitecto de la Universidad Católica y nos va a estar comentando un poco sobre casos de éxito de construcción en madera, no solamente en Chile, sino también a nivel internacional y, bueno, todos los aportes a nivel de sustentabilidad que puede dar este tipo de sistemas constructivos. Entonces, bueno, sin más que agregar, les deseo a todos un feliz fin de semana y nuevamente extender la invitación a que continúen con nosotros hasta abril de este año.